Muy buenas a todos nuestros amigos cinéfilos y sed bienvenidos una vez más a 35 milímetros Live, una tertulia de cine en la que una vez por semana algunos de nuestros redactores pues se reúnen vía videoconferencia, para pues charlar, debatir, opinar y sobre todo pasar un divertido y ameno rato hablando de lo que más nos gusta del mundo, el séptimo arte y la serie de televisión también. En esta ocasión, como coincidimos con Semana Santa, con un periodo festivo en el que a muchos de nosotros pues, nos gustaría estar en la calle disfrutando de las fiestas, hemos querido la ocasión de tener un pequeño especial, por así decirlo, y centramos el programa de hoy en hablar sobre películas relacionadas con la Semana Santa, películas espirituales, películas religiosas, películas de romanos, como popularmente se conoce al género del peplum, y luego incidiremos un poco en por qué algunas de estas cuestiones. Pero en primer lugar lo que me gustaría era presentar sobre todo a mis compañeros que están hoy presentes aquí conmigo en este programa. En primer lugar me gustaría presentaros a Nacho Díaz. Hola, Nacho. Muy buenas, ¿qué tal? A Jordi Díaz, a Jordi Cejas, perdón, que ya lo habéis conocido de otros programas anteriores. Muy buenas, un placer volver a estar aquí. Y otra cara nueva, que es Carlos Díaz, desde Barcelona. Hola, Carlos. Hola. Y bueno, después de todo esto, pues, sin más dilación, vamos a empezar con los programas, si os parece bien. Ahora, para arrancar, a mí me gustaría, pues, hacer como un repaso cronológico, por así decirlo, de las etapas en las que el cine religioso, por así llamarlo, porque el cine relacionado con la religión tiene un montón de variantes, de vertientes. Se puede categorizar, pues como he dicho, pues como películas bíblicas, aquellas que están basadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, películas pseudohistóricas y mitológicas, aquellas que utilizan pues elementos de mitos de antiguas civilizaciones, la griega, la romana, la egipcia y tal, y los adaptan, hacen historias o hacen sus particulares versiones, y las que sí son históricas, que son películas que tal y como las entendemos, pues cogen hechos reales y los ficcionalizan dentro de lo que cabe. Y luego pues están las películas espirituales, que son aquellas que enfocan la religión desde un punto de vista mucho más metafísico, por así decirlo. O sea, tratan de reflexionar acerca de los valores de la religión, de la moral cristiana, de la moral católica, desde un punto de vista pues meramente espiritual y filosófico. Y bueno, por empezar, pues me gustaría, quiero que todos participéis, eso está más que claro, y eso, voy a ir repasando cada una de esas etapas que a mi juicio las he ido categorizando a raíz de distintos escritos que he estado viendo y tal, y bueno, y quiero que eso, que habléis sobre cada una de las películas que voy nombrando, si las habéis visto, si os ha gustado, alguna curiosidad que sepáis, cualquier cosita que tengáis, quiero que las comentéis, ¿de acuerdo? Esa va a ser la tónica de este programa. Y para empezar, pues quiero señalizar antes que el cine religioso, tal y como lo entendemos, incluso el cine dedicado a la figura de Jesús de Nazaret, sin el cual no hubiera Semana Santa, claro, pues nació casi a la par que el mismo cine. O sea, lo que es la industria cinematográfica o las primeras películas que se filmaron en blanco y negro y sin sonido alguno, fueron a finales del siglo XIX, y entonces ya fue cuando los propios creadores del cine, los hermanos Lumière, ya incluso hicieron algunas películas o cortometrajes, si se podría llamar así, centrados en la figura de Jesucristo. De hecho, Jesucristo ha sido la figura histórica más representada en la historia del cine. O sea, Sí, más bueno, de ahí 200 veces, Nacho, ha habido una representación de Jesucristo en una película, o sea ya claro, con y esto no es protagonistas. algo que sorprenda, porque es que realmente religión y arte han ido siempre de la mano. O sea, entonces en Exacto. cuanto aparece un nuevo modo de comunicar arte, ¿no? Como es el cine, como es el cinematógrafo, pues la religión ya estaba ahí, era de las primeras en el banquillo para decir, me apunto a esto, me subo a esta cresta de la nueva ola. Y, o sea, siempre la religión ha sido pionera en comunicar. Eso Sin embargo, visualmente siempre ha estado ahí. Entonces, cuando llega al cine, pues tenía que estar, como no, la religión. Eso era... Sí, yo le diría. sin embargo, las primeras obras no estuvieron exentas de polémica precisamente por eso. Y a día de hoy incluso hay grupos
cristianos bastante, digamos, extremos, que no ven nada bien que se vea la imagen de Jesucristo en las pantallas. Algo que está relacionado con los mitos judeocristianos que luego adaptaron los musulmanes, que recordemos que en realidad procede de la misma rama. Algo un poco paradójico cuando la imagen de Jesucristo ha estado presente en todo tipo de soportes. Sí, pero que no se define, pero depende, de nuevo te digo, depende del credo de cada una de ellas. Sí. Por ejemplo, algunas de las ramas de los cristianos ortodoxos no quieren ver ni en pintura ninguna imagen de Cristo, ninguna. Sí, es así. Sí. De hecho, bueno, las primeras películas que se hicieron, como he dicho, fueron de los hermanos Lumière. Hay una que se considera que fue la primera o la pionera de todas. Se hicieron varias durante esa época, pero hubo un año en particular que fue en 1898 en el que coincidieron dos de las primeras películas que se consideran las primeras películas. Una fue de Louis Lumière, que se llamó La Vie en la Pasión de Jesucristo. Perdón por mi francés, de verdad, es horrible. Y otra que es The Passion Play of Obermagau, que realmente es una obra de teatro que representan en un pueblo de Baviera cada 10 años, y la idea de Henry C. Vincent, que fue el director de la película, era grabar esa obra de teatro para luego pues proyectarla en cine, y fue bastante popular en Estados Unidos durante aquellos años. Y también otro gran pionero del cine, como fue Georges Méliès, pues también adaptó un pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesucristo anda sobre las aguas del mar de Galilea, creo que era, en una obra en 1899. Por eso digo que en los primeros años del cine, ya algunas de las primeras películas que se hicieron estaban básicamente centradas en lo que era la divulgación o la difusión del credo cristiano. De hecho, la única... ¿Sí? Sí, que yo creo que esto es interesante relacionarlo también con el asunto de que el cine, sobre todo digamos al principio de su historia, estaba muy necesitado de ganarse un terreno de seriedad. Y entonces rápidamente fue a buscar sus fuentes, especialmente en la literatura. Entonces, claro, hay que entender que en la Biblia y los mitos, los libros grecorromanos, de los clásicos grecorromanos, como pueden ser los libros de Homero o Hesíodo, etc., claro, siempre han sido el pináculo digamos, del canon de la civilización occidental. Entonces, sí, yo creo que también es interesante pensar esta relación, sobre todo primigenia, en este sentido, ¿no? En el sentido de un arte joven, bueno, un arte que en ese momento no es considerado ni arte, es más bien considerado un juguete que está intentando entrar en el ámbito de lo serio y compararse un poco a la literatura, pues a través de estas historias que son tan canónicas, ¿no? De la civilización occidental. Ya tenían su calado, ¿no? En la sociedad, claro, eran historias que eran ampliamente conocidas por todo el mundo, y ahora lo que hacía era trasladarla, ¿no? al lenguaje cinematográfico, enseñarle a la población un nuevo lenguaje con una historia que siempre que conoce de toda la vida, por así decirlo. Sí. Y bueno, ¿sí, Jordi? Con respecto a eso, yo solo quiero apuntar un detalle, y es que precisamente, compartiendo la opinión de Carlos, si queréis entender cómo funcionaba el cine en esa época, ya que lo hemos mencionado, por favor, disfrutad y ved a Méliès, que era... yo solo puedo aclamarlo. Era un mago, simplemente era un mago. Es más, la magia del cine, decir la magia del cine, proviene del cine de Méliès y de sus alumnos, digámoslo así. Así y ya que comentamos a Georges Méliès, esto es un poco, digamos, fuera del asunto del cine religioso, pero va a ser un minuto solo. Ya que estamos, voy a mencionar a Segundo de Chaumont, que bueno, era básicamente nuestro Méliès. Entonces, bueno,
Ya que vemos a Méliès, pues también que veamos a Segundo de Chomón. No sé si Segundo de Chomón llegó a hacer alguna película relacionada con... Es posible. La figura de Segundo de Chomón no está muy no es muy conocida ampliamente, por así decirlo, pero es verdad que es uno de los pioneros del cine español y muchas de las producciones de principios de siglo se las debemos. O sea, que el cine en sí entrase en España fue gracias a la labor de ese hombre y no está de todo reconocida. De hecho, aquí en la Filmoteca de Barcelona, una de las 2 salas se llama Chomón, en honor a él. La curiosidad, lo curioso de este tipo de producciones es que, como ha dicho Carlos, el cine en sí en aquella época no era tal y como hoy lo entendemos, ni siquiera como lo entendían hace, ponte 100 años, a principios de las décadas de los años 20. El cine siempre ha ido evolucionando desde sus principios. Y este tipo de producciones que he dicho, de Méliès, de los Lumière y tal, eran básicamente como, es verdad que una era como la grabación de una obra de teatro, pero las otras, y la mayoría de las que se hicieron, eran básicamente representaciones pictóricas. O sea, lo que hacían era con la cámara, con el cinematógrafo, grabar representaciones de cuadros. O sea, por ejemplo, son muy conocidos los grabados de Alberto Durero. No sé si alguno habéis visto algunas de esas imágenes, son bastante conocidas. Sí. Y lo que hacían era representar, escenas bíblicas tal y como el pintor las hacía en su cuadro, en su grabado, y luego las filmaban y pondrían subtítulos, la música, y eso era lo que mostraban al público. No fue hasta años más adelante, hasta la década de finales de 1910, principios de los años 20, cuando con las primeras películas de cine sonoro ya empezaron a desarrollarse los primeros largometrajes y las primeras historias ya más densas, con un trasfondo detrás, con una historia, un guión, una narrativa, unos actos. Claro, ahí es cuando ya el cine empieza a coger fuerza en el sentido de creerse lo que puede ser. Sí. Es decir, lo que comentaba Carlos antes, que ya dejó de ser un juguete, dejó de ser una atracción de feria, al fin y al cabo era algo que llegaba a los pueblos y llegaba a las grandes citas de cada ciudad y era como una atracción más, era magia, ¿no? Era una atracción de feria, era como posible que esté viendo esas imágenes en movimiento y eso, y el no creerse todavía en esos inicios que eran capaces de crear su propio corpus de arte, es lo que hace que beba de otros artes, ¿no? Que eran ya mayores, la pintura y la literatura, y tomar esos mitos de Homero, todo eso viene de esos inicios ingenuos casi, ¿no? No tengo en qué basarme todavía, así que me baso en mis compañeros mayores, en mis hermanos mayores, aspirando a ver si algún día alcanzo ese nivel, que por supuesto rápidamente lo alcanza, ya entramos en los años 20 y ahí coge esa fuerza, ¿no? Pero es algo más de 20 años, un poco más de 20 años hicieron eso. Sí, no, eso, que es lo que dice Nacho. Es muy poco, en un lapso de tiempo relativamente escaso, ya empezaron a hacer las primeras producciones tal y como más o menos entendemos hoy ya lo Aunque siempre, y eso es algo también importante, de no olvidar, porque muchas críticas del cine moderno, por así decirlo, contemporáneo, es de que se basa demasiado en adaptaciones literarias, en el cómic, en remakes, cuando el cine de sus orígenes está basado en otras cosas anteriores, porque al fin y al cabo, como raza humana, reciclamos siempre las culturas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, cuando se critica mucho, hay que ver que otra adaptación de la novela juvenil, sí, bueno, salvando las distancias, el cine en sus orígenes adaptaba a Homero, adaptaba a Virgilio, adaptaba a los grandes mitos de siempre. Entonces, bueno, claro, pero también lo que se podría argumentar, digamos, en la línea de gente más rupturista en ese sentido, en el sentido de tratar de buscar una independencia y una autonomía formal completa del cine en respecto a otras artes, lo que te podrían decir es precisamente que ese es el signo de que el cine aún no ha alcanzado su madurez absoluta, ¿no? El hecho de que aún parezca que, sobre todo en cines más mayoritarios, más generales, que aún se tenga que depender mucho de lo conocido, de lo, ¿sabes? De los lugares en los que todos estamos seguros, ¿no? En cambio, pues más de uno podría argumentar que lo que hay que buscar es lo contrario, es sacar a la gente del automatismo de la cultura, ¿no? Sí, claro. Pero es que precisamente con eso... Sí. No, perdona, Nacho, continúa. No, nada, rápidamente, que lo que vamos a hablar en todo este programa del cine y religión, al fin y al cabo, la religión es la gran historia que todos conocemos. Creamos una cosa u otra, todos conocemos, todos tenemos esas historias bastante asimiladas, entonces en cuanto se llegan a poner en la gran pantalla, no es sorpresa
que Hollywood en su gran época dorada tirase de esos mitos porque llegaban a todo el mundo ya. O sea, era algo que ya te dejaban mitad del camino hecho. Ya sabías que de entrada ya no tenías que presentar tanto a los personajes, ya no tenías que hacer una historia totalmente nueva, ya tenías esa base sobre la que construir. Entonces, de hecho, y ahora le doy el paso a Jordi. Una de las películas que iba a hablar ahora, que es Ben-Hur, que todos hemos conocido nosotros, bueno, hablo de Ben-Hur y todo el mundo se irá directamente a la versión de Charlton Heston de 1959. Pero la primera versión que se hizo de Ben-Hur, que Ben-Hur es un libro, por si no lo sabéis, es un libro, fue en 1907 y en total, hablaré un poquito más adelante, se han hecho pues unas 6 versiones de la misma historia a lo largo de todo el siglo XX y 2 recientemente, una de animación en 2003 y una en 2016 que fue bastante reciente y no caló muy bien en el público. No caló muy bien. No caló muy bien. Jordi. No, yo solo quería comentar que con respecto al tema de que el cine se sustenta en historias ya adaptadas, en adaptaciones anteriores, yo creo que con eso el cine tiene un problema. Sabéis que parece que siempre lo lleve todo a mi terreno, pero es así. Para mí, el videojuego tiene una gran ventaja respecto al cine en el término de poder crear historias nuevas y es la posibilidad de poder interactuar. Algo que el cine, al no poder, por simple formato, no poder desarrollarlo de la misma forma, el cine se ve abocado a contar, digamos, ciertos arquetipos y ciertas historias, puede que cambiando el nombre del personaje, puede que cambiando la época, pero sigue siendo el mismo personaje. Es decir, todos sabemos que cuando vemos a ciertos superhéroes estamos viendo al Hércules griego reformado. Sí, por ahí también quiero hablar una cosilla. Y los cómics. Bueno, pero aquí en este... Yo creo que aquí hay un poco de trampa y bueno, y es un poco lo que quiero aportar a este programa, que es, digamos, porque siempre cuando estamos hablando de arquetipos, de narraciones ya conocidas, siempre estamos hablando de un cierto tipo de cine. Y ese tipo de cine es normalmente el que está a la estela de Hollywood, del Hollywood clásico, básicamente del que proviene, para que nos entendamos, de la era dorada de Hollywood, ¿no? Y que tiene su influencia hasta hoy en día. Pero es que hay mucho otro tipo de cine. Y hay, claro. Y hay muchos cines que se hacen hoy en día y que se han hecho, y de hecho las 3 películas de las que yo más quiero hablar hoy van en este sentido, que desmontan un poco esta tesis, ¿no? O sea, yo creo que esta tesis es válida o medianamente válida para un cierto tipo de cine, que es el hollywoodiense, o claro. No solo el hollywoodiense, sino el industrial en general. Pero luego tú te vas es que no hace falta ni irse al cine contemporáneo. En los propios años 20 ya tienes varios ejemplos que van en contra de esto. Al final, yo creo que también depende un poco de qué consideración se tenga hacia el espectador, ¿no? Porque muchas veces se tiene cierta condescendencia hacia el espectador por parte de las productoras mayoritarias y los directores más comerciales, como que el espectador ciertas cosas no las va a entender o no les va a gustar, no les va a interesar. Bueno, yo creo que son cosas que hay que pensar, ¿no? Que a lo mejor los espectadores no necesitan que esté todo tan masticadito, ¿no? Todo tan pasado por el filtro. Estoy de acuerdo contigo, pero para mi gusto hay un problema con eso. Es más, yo he hablado varias veces de este asunto y algunas veces de una forma muy peyorativa hacia algunas de las partes implicadas, ¿no? Es lo que yo hablo del cine, que estamos complicándolo esto y es mejor que después de esto vayamos al cine. Sí, no, pero el tema va un poco por lo que estaba diciendo Carlos. O sea, habla y ahora yo sigo. El cine de masas, está el cine de masas y el que yo llamo el cine de crítica. ¿Por qué hago yo ese corte tan terrible? No es porque diga que el cine de crítica, el cine, digamos, que no está industrializado en todos los ámbitos, que es a lo que te refieres, el cine que está masticadito,
sea mejor que el otro, sino que es el más consumido. Y al ser el más consumido, es el que más modifica la cultura en la que estamos. Un ejemplo. En The Great Showman, la película musical sobre el primer artista circense, el primer director de circo, que era Baum, ¿era? No me acuerdo. No sé, El, el tema está en que en esa película, cuando tú sales de ver esa película, que la han visto millones de personas, tú ves que las búsquedas en Google sobre ese artista circense aumentan una barbaridad, porque la gente, debido a ver la película, se creen que era alguien increíble. Y digamos que era una persona, era un maltratador, era una persona abyecta con todos los que estaban cerca. Me refiero a que la cultura general sobre ese personaje ha cambiado por la imagen que ha dado el cine de masas. Así que no podemos dejar el cine de masas aparte porque sea cine de masas. No, Tenemos no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso, cuando hablamos de, por ejemplo, lo que has dicho, de una tesis que es verdad que solo la podemos enfocar con respecto al cine de masas, es cierto, pero es que el cine de masas es el 80% del cine consumido, quizá mucho más. Y es muy bueno hablar de las excepciones. Tú vas a hablar de excepciones y yo de excepciones mucho peores. No, yo creo que al final el cine de masas va a ser lo menos que comentado en este programa. Creo Bueno, que así la gente que nos vea totalmente, y mejor todavía. Es que yo considero que precisamente en un programa en el que pretendemos, no sé, descubrir ciertas cosas, de lo que menos se tiene que hablar es del cine de masas, porque ya lo conocemos todos. Yo creo que hay que intentar hablar un poco de eso, de cosas distintas, porque si no... Y luego, no estoy del... A ver, es que se me corte si nos estamos yendo demasiado, ¿eh? Pero... No, habla. Pero no estoy del todo de acuerdo con el asunto este de que el cine de... También primero habría que definir exactamente qué es cine de masas y qué no es cine de masas. Pero no estoy del todo de acuerdo con que el cine de masas sea aquello que más influencia tiene en la cultura. Más que nada por varias razones. La primera es que a veces se nos olvida de que muchas grandes obras de la historia del arte, y en todos los artes hay ejemplos, en el momento en el que salen a la luz o son realizadas, tienen muy poca repercusión en el momento. ¿Cierto? Pero luego, por razones X, acaban cambiando literalmente el panorama de su arte, ¿no? Puedo pensar, yo qué sé, en Ulises de James Joyce, puedo pensar en ciertos pintores como los impresionistas, cuestiones así, ¿no? En cambio, generalmente, y no solo, y vale con el cine, vale con todos los artes, precisamente aquellas obras que son consumidas de forma más voraz y de forma más rápida y masiva, son aquellas que al cabo de 40, 50, 100 años nadie las recuerda. Y por lo tanto puede que cambien o puede que influyan en la cultura durante un cierto periodo de tiempo, pero ese periodo de tiempo es mucho más reducido a la larga del que se verá influido por esas obras que, aunque que a lo mejor en el momento de salida, pues no tienen... No tienen esa repercusión. Bueno, eso hila muy bien con el tema No puedo estar de acuerdo, pero... de este programa. O sea, al fin y al cabo, el peplum como género cinematográfico, o el western también, que tan influyentes fueron en su momento, realmente a día de hoy son géneros considerados... Bueno, el western está prácticamente muerto, salvo excepciones, digo, al nivel en el que estaban en su año glorioso, y el cine de romanos, por así decirlo, aun con excepciones, por supuesto, en principios de los 2000, que hablaremos después, son géneros que a día de hoy se ven como cine clásico que no ha evolucionado, o al menos en sus aspectos formales de lo que quiere contar y... Bueno, y sigue, Frank. Lo que ha estado diciendo Carlos básicamente está muy en relación a la siguiente etapa del cine religioso, que es básicamente lo que he dicho antes, que era alrededor de la década de 1920 con los primeros largometrajes, las películas sonoras.
porque durante esa época, durante esos años, destacó un nombre que es ampliamente conocido en la industria cinematográfica, que es Cecil B. DeMille, que fue un productor, fue un director de cine que hizo algunas de las películas de este género más reivindicativas, más destacables de todas, ¿no? Como por ejemplo Los 10 Mandamientos. De hecho, Los 10 Mandamientos, la versión que nosotros conocemos de Charlton Heston era un remake de otra versión de Los 10 Mandamientos que hizo Cecil B. DeMille en 1923. O sea, que él mismo era un forofo del cine histórico, del cine bíblico, aprovechaba muchas de esas historias para contar las películas que hacía, y durante los años 20 sembró la semilla del cine peplum, de las grandes superproducciones que luego en los años 60 se realizaron. Y por otra parte, aunque Cecil B. DeMille pues, hizo durante esos años, como he dicho, la primera versión de Los 10 Mandamientos, hizo Rey de Reyes, una versión anterior a la que hizo el hombre Nicolas Rey en 1961, y hizo Sansón y Dalila en el 49, pero durante esa época, que era lo donde Carlos iba ahí, también hubo otros directores que enfocaron el cine religioso desde un punto de vista menos espectacularizado, menos que ver con la historia bíblica en sí, sino de un punto de vista más trascendental, ¿no? Como por ejemplo, le estabas diciendo tú que querías comentar sobre la pasión de Juana de Arco, ¿no? Sí, Que es uno de los filmes bueno. que quería hablar. Sí, sí. Además, confieso que no la he visto y la tengo pendiente, así que ponla por Bueno, lista pues que la tengo pendiente. hay que verla, ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí. voy a empezar siendo un poco grandilocuente y luego ya empezaré a hablar de la película en sí. Y es que- Jordi, ¿tú has visto la película? No, he visto fragmentos, pero no la he Sí, visto. igual que yo. Pues empezaré siendo un poco grandilocuente y es que La Pasión de Juana de Arco es una de las mejores películas de la historia. Y no hay ningún tipo de discusión aquí. Sí, No, sí. ahora, a partir de aquí. No, a ver, la Pasión de Juana de Arco es una película de un director que yo creo que no se puede hablar de cine espiritual sin mencionarlo, que es Carl Theodor Dreyer, director danés, que básicamente dedicó su vida a hacer películas espirituales. La Pasión de Juana de Arco, Ordet, Dies Irae. En definitiva, de hecho es una filmografía corta, pero que está, digamos que la gran mayoría de películas son de este asunto. Y bueno, La Pasión de Juana de Arco, tal y como su nombre indica, pues es una película sobre Juana de Arco. Personaje histórico que todos conocemos, que, bueno, reza la historia, leyenda, que pues a ella se le apareció Dios, o le habló Dios, y le dijo que tenía que luchar por el bando francés en la Guerra de los 100 años, ¿no? Después pasó el tiempo y acabó siendo apresada por los ingleses, juzgada y ejecutada, ¿no? Que muriera en la hoguera. Pues bien, la película de Dreyer es una película del año 24, si no me equivoco, 25. Ahora, puede que me esté equivocando, pero bueno, es de esos años. Que, bueno, El trata 28. 28. Pues trata exactamente sobre el juicio. Y luego, bueno, a ver, no es un spoiler porque es lo que le pasó a Juana de Arco. Y luego sobre. Y la última escena es como la queman, ¿no? Pero principalmente trata sobre el juicio. Y lo interesante de la película es cómo. Es cómo Dreyer quiere expresar la espiritualidad exacerbada y absoluta que está dentro de Juana, de Juana, ¿no? El personaje de Juana. Y es que es una película que, si no me equivoco, más o menos el 80% de ella está filmada en primeros planos. Sí. O sea, es algo que salta muy a la vista. Pero además son primeros planos que son interesantes por dos razones. La primera es que en el cine hay una regla no escrita, entre comillas, que proviene un poco de asuntos de la psicología y de las ciencias cognitivas, que es que si tú
abusas, entre comillas, de un recurso cinematográfico, como puede ser el primer plano, como puede ser, yo qué sé, el fundido, el corte por fundido, el corte por encadenado, o del plano general, la expresividad que puede que asocies en momentos determinados a ese recurso cinematográfico puede que se diluya. ¿De acuerdo? Esto es una regla un poco no escrita. ¿Qué es lo que pasa? Que Dreyer juega con eso a su favor. Dreyer lo que hace es precisamente construir la película a través del reiterado uso de los primeros planos. Lo que quiere hacer es precisamente desorientar por completo al espectador en el espacio que él plantea. Él plantea el espacio de un juzgado de la época medieval y lo que quiere hacer es que llegue un punto de la película en el que tú no sepas exactamente quién le está hablando a quién, ¿de acuerdo? Ni dónde están situados los diferentes personajes de la película, porque al final, cuando tú solo has hecho un par de planos de situación y luego todos son primeros planos, acabas desorientando al espectador. Pero es que eso Dreyer lo juega a su favor. Y lo juega a su favor precisamente, bueno, y además, por ejemplo, con cuestiones de que los fondos de la película son todos en blanco, es decir, son primeros planos, que es la cara del personaje en cuestión y un fondo blanco, que eso obviamente juega a favor de no permitir una cierta orientación geográfica, espacial del espectador. Y luego hay una segunda cuestión, que es el tema de la composición. Dreyer, en esta película, lo que hace es hacer composiciones aberrantes. Ahora presenta la mitad de la cara de Juana, o ahora, yo qué sé, deja un aire de yo qué sé, de 3/3 de la imagen, ¿de acuerdo? Son cosas muy antiacadémicas que la mayoría de profesores de fotografía en primer año te dirían que está mal compuesta esa imagen, pero precisamente lo que busca Dreyer es esto, ¿no? El abstraer al espectador de la materialidad de la acción y elevarlo precisamente a las ideas espirituales de la película. Bueno, y tras este repaso de las producciones estas del siglo XX, pues seguimos un poquito hablando de las producciones que se hicieron un poquito después, que son básicamente, entrando ya en materia, las más conocidas por el gran público, ya que a partir de los años 50, tal y como dije antes, pues Cecil B. DeMille sembró la semilla, sembró el concepto de cine espectáculo, cine bíblico, épico, y a partir de eso, de 1953, 54, pues empezamos a ver producciones como La túnica sagrada, que contaba con Richard Burton en su reparto, Tierra de Faraones, también de Howard Hawks, Los 10 Mandamientos, digo, que era del 56, de Cecil B. DeMille. Ya empezaron a verse producciones históricas, no solo basadas en relatos bíblicos, pero eran producciones que compartían eso de ese sentido ese espectacular, esos grandes planos gigantescos con las pirámides de Egipto de fondo, o las carreras de cuadrigas que todos conocemos de Ben-Hur. Y poco a poco, pues ese cine se fue estandarizando hasta que en los años 60, a principios de los años 60, el género llegó a la exploitation. O sea, el término exploitation, como sabéis, significa cuando hay como ahora hoy en día, ¿no? Vivimos una exploitation de cine, de series de superhéroes. Pues en los años 60, pues lo hubo con el cine histórico, el cine de romanos, como se le conoce popularmente. Y el término peplum, que yo no sé si lo sabéis, el término peplum fue acuñado por un crítico de cine, porque peplum era el nombre que recibía la túnica sin mangas que vemos en muchos de los protagonistas de estas películas, y recibe el título por eso, pero hace referencia no al cine de romanos como nosotros lo entendemos, al cine bíblico, al cine basado en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, sino a un tipo de películas en particular que eran centradas en un personaje arquetípico, un héroe. En este caso pues eran héroes mitológicos que iban por libre por la vida y lo que se dedicaban era a utilizar sus poderes sobrenaturales para vencer las fuerzas del mal. De hecho, en los años 60, tal y como estamos viviendo hoy en día con Marvel, DC, tal y cual, pues
hubo una serie de películas protagonizadas por Hércules, ¿no? El Hércules que todos conocemos de la mitología griega, que muchos queremos por la película de Disney. Bueno, pues en esa época se hicieron hasta 25 películas con Hércules como protagonista. Y fue una explotación del personaje tremenda, y fue lo que empezó y lo que terminó con la edad de oro de este tipo de producciones, precisamente. Y había un gran paralelismo, perdón que te interrumpa, con las películas de Tarzán. Estaban muy estandarizadas las películas de héroes épicos, habitualmente eso, originarios de la literatura, ya sea religiosa o no, pero es cierto que se buscaba mucho con perdón, el héroe machote, el héroe tarzanesco, el de los pectorales de los... Sí. Durante esa época, o sea, el cine peplum, el término peplum, es lo que digo, hace referencia a ese tipo de producciones, pero nosotros entendemos el peplum como todas las producciones históricas, bíblicas que se hicieron durante esa época. En la edad de oro de Hollywood, pues, por citar algunas, Ben-Hur, la de Charles Heston, que ya he dicho antes que se hicieron varias versiones y tal, Espartaco de Stanley Kubrick, protagonizado por el recientemente fallecido Kirk Douglas, Rey de Reyes de Nicolas Rey, Barrabás, que es una secuela. O sea, ya no solo se trataban de películas basadas íntegramente en relatos bíblicos, sino que ya extrapolaban esos mismos relatos y sacaban secuelas. El término prófugo, ayúdame, Jordi. Repite, por favor. Profano. Estamos hablando de que sacaban las películas basadas en un relato bíblico, en un pasaje del Nuevo Testamento o en un hecho histórico, pero que luego empezaron ya a sacar estas secuelas, como es el caso de Barrabás, ¿no? Que se inventaron completamente la historia del reo que compartió prisión con Cristo y lo salvaron por pura potra, y se inventaron una historia basada luego en los primeros cristianos y a raíz de eso. Sí, porque además una historia que no tiene absolutamente nada que ver con el auténtico protocristianismo, pero es cierto que ese clase de crossovers, de los primeros que hubo realmente en el cine como lo conocemos actualmente, un cine ya con exploitation, la verdad es que dio lugar a cosas interesantes. Yo precisamente estoy muy a favor de investigar siempre esas huellas que se quedan, lo que yo llamo la arqueología moderna, ¿no? La arqueología cultural moderna, que pasa en el videojuego también incluso. Y en el cine ocurre con los escenarios de rodaje de esas películas, que la mayoría están abandonados en algún desierto. Ya sea Nevada, ya sea en España. En Burgos está ahí el cementerio de El bueno soy el malo, ¿no? Está ahí desenterrado, que recientemente visité y es una delicia, yo lo recomiendo. Es impresionante porque además te da una sensación muy especial cuando ves eso, sobre todo a estas alturas, que llevan algunas de estos sets llevan abandonados 60 o 70 años, que se dice pronto. Y cuando ves esos maravillosos sets que algunos costaron cifras escandalosas, absorbidos por la naturaleza en parte, pero asomando a través de ella, es maravilloso. Recomiendo mucho que busquéis imágenes de ello y también es una propuesta de viaje, si alguna vez podéis. El hecho ¿Sí? No, digo, pero que... Continúa. No, el hecho de que eso es lo que has comentado, de que las productoras de las mayores de aquella época se gastaran millonadas, literalmente, en producir escenarios enormes, en contratar un montón de personas, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ahora que se me viene a la cabeza, la imagen de Elizabeth Taylor, en Cleopatra, ¿no? Arrastrada por un montón de esclavos en la estructura esa gigante, o sea, esa y muchas otras producciones, ¿no? O sea, en Ben-Hur, por ejemplo, la carrera de cuadriga no se ve el estadio repleto de gente en las gradas, o sea, gastaban las productoras un montón de dinero para producir ese tipo de películas, el vestuario, o sea, todo era enorme, y todo era espectacular. Enorme, salvo en un detalle. Y es en la propia narrativa. Salvo excepciones, Ben-Hur, hay alguna por ahí, pero salvo excepciones, muchas de estas películas terminaron siendo
pases de modelos. O sea, Sí, bueno, sí. había películas que tú las veías y decías, me he aburrido soberanamente, pero me la he terminado de principio a fin. Y el tema, Porque- y eso, o sea, Y es- tanto el exceso el exceso de producción, o sea, del gasto que hubo de dinero por parte de las productoras, como el no incidir tanto en el valor narrativo de la historia, como en la explotación en sí, que se hicieron un montón de producciones durante esa época, fueron los culpables de que a finales de los años 60 y principios de los 70 el género se fue a pique. O sea, eso, juntando con lo que ha dicho, lo que dijo Nacho al principio de la tertulia, del cine western, el western el spaghetti western en sí, que en esos años empezó ya a repuntar, pues fue la siguiente moda que en esos años se puso en boga. Y esos fueron los factores que hizo que durante esa época, durante finales, principios de los 70, perdón, el cine épico de romanos, el cine peplum y tal, se fuera casi olvidado. Y como tú has dicho antes, las estructuras, Bueno, los escenarios y tal se olvidaron casi. Sí, Bueno, Carlos. Carlos Sí, quería sí, decir algo. que eso también hay que inscribirlo un poco en una, digamos, en la parte concreta de la historia, de la historia del cine y de la industria de Hollywood, que precisamente es pues la época de mayor cambio en la historia de esta industria, los años 60, los años 50, 60 y luego posteriormente 70. Estas 3 décadas y precisamente este auge del cine épico, de películas de 3 horas de duración, 4 horas de duración, gastando muchísimo dinero, con unos esto, ¿no? Decorados espectaculares y tal. Hay que entenderlo también precisamente en un debate que de hecho hoy en día pues también ha resurgido, ¿no? Que es el de cine y televisión, ¿no? ¿Quién tiene digamos, el cetro de la cultura? Y de la cultura de masas. Y bueno, y hoy en día se ha introducido el videojuego, ¿no? Exacto, ¿Qué? actualmente ya lo han perdido los dos. Ya, por eso te digo. Sí, sí. Por eso hoy tampoco es tan encarnizada la pelea, pero en ese momento fue las grandes productoras de Hollywood se buscaron la manera, esta manera de hacer películas que literalmente no se podían ver en televisión. O sea, en televisión no se podían producir estas películas. Primero, porque no había dinero para ello. Segundo, porque no se podían emitir. Porque el formato de estas películas era demasiado. Y ahora Carlos es todo lo contrario. Ahora en Semana Santa lo que encontramos en televisión sobre todo son películas de este tipo que duran 4 horas. O sea, quitando Sí, por sí, ejemplo, exactamente. Sí, quitando desde por luego. ejemplo lo que el viento se llevó, o sea, tú te pones a ver los 10 mandamientos No, un sí. Viernes Santo a las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche no acaba. Y claro, Claro. estás todo el día, Sí, toda la tarde viendo la película. sí, es que Cambia. sí, efectivamente, porque hoy en día la televisión es mucho más versátil en este sentido, pero en esa época era, o sea, metafísicamente imposible. O sea, no se podía emitir este tipo de cine y entonces encontrar precisamente aquí, en una experiencia que no era imposible vivirla en la televisión, esta última trinchera en la que podían intentar ganar la batalla. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tenía que caer por su propio peso y es lo que ocurrió. O sea, en finales de los años 60 y además con la llegada de la nueva generación, los archiconocidos Scorsese, Coppola, Spielberg, Lucas, el nuevo Hollywood, que básicamente vinieron a poner patas arriba toda la industria hollywoodiense, ¿no? Sí, eran Pero, directores que al fin y al cabo propusieron historias que no requerían de claro, esa grandeza. era todo lo Porque sí, contrario, todo lo contrario, era Claro. potenciar la historia, potenciar los personajes y un cine de autor que al fin y al cabo dejó de ser de autor, ¿no? Pero un cine Fue un cine de más. autor que se especializó en Eran la... sí, perdón. No, no, perdón, es que te he Eran los interrumpido yo eran los totalmente. tipos. Perdón, por cierto, antes de que continúes, ahora sí te he interrumpido. Estoy interrumpiendo muchas veces porque yo estoy digamos, en una cadencia distinta, ¿vale? Hay veces que alguien parece que ha terminado de hablar y yo no lo sé. Así Vale, que, vale. ¿vale? Nada, no te preocupes. De todas maneras, Nada, sabéis que soy interruptor por naturaleza. Me paso el día. estos Scorsese Boys, ¿no? Con Coppola, con George Lucas y tal, eran los chicos malos en ese momento. O sea, fueron la vanguardia de ese momento que empezó ya a hacer un poco de herida, un poco de hurgar en la herida, mejor dicho, a ese animal mal herido que era ya Hollywood, ese gran Hollywood que había con esos escenarios brutales, con esa música, con ese pase de modelo constante, esas 4 Bueno, horas de sí. metraje.
Es que yo... Cambió el paradigma de lo que se podía o no consumir con la televisión de por medio, que ya acabó Claro. también de... Fue un cambio, como tú dices, de consumo radical. Fue un cambio porque si pensamos en los Peplum, que estos clásicos eran insostenibles desde el punto de vista ya económico, como podían... rompían todos los presupuestos, era algo brutal, ¿no? Sí, pero Desde el no principio. era solo eso, era el problema de que estaba en la nueva generación de autores, de los que hemos hablado ya, que entraron en ese momento, eran cine de autor, pero era cine de autor especializado en la imaginación. Decían, nosotros queremos imaginar una nueva forma de contar historias, pero para la masa. Y queremos, y eso es lo que hizo Spielberg y lo que hicieron los grandes directores que aparecieron en esa época, en mi opinión, claro. Y precisamente por eso me gustan tanto, porque la mayoría de autores de esa época tienen algo que se sale de esa regla no escrita de cuanto más antiguo o lo que tú recuerdas de tu infancia es lo mejor. Yo no me crié con Spielberg. Spielberg vino después, vino antes de mí, perdón. Pero dio igual. O sea, y Scorsese es muy anterior a mí. Sin embargo, ¿qué película ha hecho mal Scorsese en su vida? No recuerdo ninguna. Alguna puede que haya, pero estará perdida en algún sótano. Bueno, y hablando de grandes directores, Carlos nos quería hablar sobre uno de los directores más conocidos y más prolíficos de nuestro cine, como es Luis Buñuel, porque Buñuel, aunque es muy conocido básicamente por su surrealismo, también en algunas de sus producciones quiso hablar sobre materia filosófica, materia religiosa, y dos de ellas en particular. Yo he visto Simón del Desierto, que es un mediometraje, no tiene mucha duración y es bastante curioso, es muy curioso la verdad, sobre todo su final, me dejó bastante descolocado, pero es muy curioso. Y otra más, ¿no, Carlos? ¿Cuál era? Viridiana, que es hecho una de las pocas películas que hizo en España. Y de hecho nuestra única Palma de Oro. Y no, normal que lo fuera. O sea, yo si hubiera sido el jurado de ese festival también le hubiera dado la Palma de Oro. O sea, Viridiana va sobre, si mal no recuerdo, de una monja, ¿no? Que tenía como relaciones sexuales, ¿no? Y por eso entró en polémica, ¿no? La película. Bueno, sí, claro, es que, o sea, básicamente la película, digamos, el texto de la película, está el texto y el subtexto, ¿no? Pues el texto de la película es el despertar sexual de una novicia, literalmente, y el subtexto es la revisión de los fundamentos morales de la religión cristiana, lo cual es una cuestión bastante profunda. Sí. Y Buñuel lo trata de forma exquisita. Simón del Desierto es en La Tentación, en sí. ¿Qué? Sí, Simón en La Tentación. Sí. Bueno, es que de hecho Buñuel es un director que no es que en algunas películas, en muchas de sus películas, incluso en películas realistas del estilo La Edad de Oro o posteriores. O sea, Buñuel hace cine más surrealista al principio y al final de su trayectoria. En medio no es tan surrealista. Pero, por ejemplo, en la Edad de Oro, que es de las primeras, del año 30, ya hay cuestiones, eso es en un tono más de jugueteo, pero sí que hay cuestiones religiosas, pero posiblemente Viridiana sea de sus obras más maduras es y más Es completas. verdad que me viene ahora a la cabeza, perdón que te interrumpa, en Un perro andaluz. Recuerdo un fragmento, tengo un poco borroso, pero un fragmento en el cual aparecen dos curas, creo que son dos curas, atados y arrastrados por una silla. Que le gustaba mucho, claro. Le gustaba mucho meter cuñas de Sí, desde siempre que podía soltaba ya una colleja, ¿no? Siempre, y entonces cuando se puso serio ya, pues... Sí, es eso, al principio es más en el sentido de, bueno, de eso, más juguetón, más hacer el chiste. En Viridiana también hay mucho chiste, pero ya es un humor más ácido, más, ¿sabes? Que va más a la herida. Entonces, Viridiana es una película muy interesante por eso, ¿no? Porque habla de los fundamentos morales del cristianismo y lo hace a través
y especialmente en varias escenas de forma brillante. Yo quiero comentar especialmente una en particular, que es cuando rezan el Ángelus, hacia el final de la película. Bueno, no, es un poco spoiler, pero bueno, es Han pasado básicamente, años, ¿eh? bueno, lo digo así de una forma Ya un llegaban poco... tarde. ¿Qué? Bueno, sí, además que es una película de los años 60, que ya... Eso, ya. Ese sería ese es otro debate interesante de a partir de cuántos años ya se puede hacer spoiler, ¿no? No, no hay debate, es tan simple como si no la he visto, es spoiler. Claro, técnicamente sí. Ya, pero por ejemplo, O sea, si Jorge Cejas Ordóñez no ha visto la película, es spoiler. Pero se considera spoiler si te cuento el final de la Odisea, por ejemplo. Claro, sería un debate interesante. Por supuesto. A ver, Pierdo técnicamente la es sorpresa final. Sí, sí. Un día lo dedicamos a hablar solo de spoilers. Un programa Sí, lo dedicamos a spoilers. Fran, en ese programa solo hablarías tú. Pues, yo no tengo problema, tú lo sabes. Y yo no me acercaría. Sí que claro, sí que... Pues eso, ahí digamos que en la película la protagonista, que es Viridiana, llega a un punto en el que establece como una comunidad básicamente de caridad, ¿no? Que una comunidad caritativa, coge a varias gente del pueblo del pueblo en el que vive y hace una comunidad así, pues de caridad, viven todos juntos, se ayudan. Pues hay una escena en la que están trabajando y paran para rezar el Ángelus. Pues bien, a través de un montaje paralelo dialéctico, muy en la línea de Eisenstein, lo que hace es básicamente contraponer dos visiones completamente separadas, filosóficamente hablando, que es el idealismo y el materialismo. El idealismo en el sentido más religioso de la palabra, que son básicamente los que paran de trabajar para ponerse a rezar, y el materialismo en el sentido de los que siguen trabajando. ¿De acuerdo? Y de hecho, los que siguen trabajando no los muestra, solo muestra el producto de su trabajo. Y es interesante el cómo, bueno, se puede interpretar en el sentido de... A ver, yo creo que Buñuel lo que hace, como hacen todas las películas, es más bien lanzar las preguntas y no tan... ¿De acuerdo? Aquí te vuelvas en el sentido de, ¿realmente Dios está influyendo en esto? ¿Realmente, Carlos, bueno... Carlos, te vuelvo a interrumpir. Para un segundo, por favor. Para. No pasa nada, se ha quedado bien. Sí, dime. Recomienza desde yo creo que Luis Buñuel. Es que ha habido un corte tremendo. Ah, vale. Sí, por algo de la conexión, creo yo. Venga, sigue. Por eso, yo creo que Luis Buñuel, como en todas sus películas, más que cerrar las preguntas o dar respuestas, lo que hace es abrirlas, lanzarlas, para que el espectador, bueno, pues haga sus conclusiones. Y yo creo que, por ejemplo, en esta escena lo que nos viene a cuestionar es, bueno, ¿hasta qué punto realmente hay un Dios o Dios influye en nuestro trabajo, en el pan nuestro de cada día? Bueno, y son cosas muy interesantes que se van planteando en la película. Por ejemplo, hay una escena en la que también se cuestiona el misticismo de la caridad cristiana, ¿no? Es una escena en la que básicamente se ve un perro que está atado a un carro y uno de los protagonistas lo ve y siente pena y primero intenta que el dueño lo libere, pero al final se lo compra porque ve que no lo vale y se lo compra. Y justo cuando el protagonista se está alejando, entra en plano otro carro con un perro. No es salvado, ¿no? Lo que obviamente nos puede generar la cuestión de, bueno, ¿hasta qué punto la caridad cristiana soluciona los problemas sistemáticos del mundo? Bueno, son todas estas cuestiones que se ven reflejadas en la película y luego, obviamente, todo el asunto, es que no me he centrado en ello porque es, digamos, lo que se ve más en la película, que es todo el asunto de la sexualidad, ¿no? Es una película que habla muchísimo sobre la sexualidad reprimida en el mundo cristiano y, de hecho, bueno, la mítica frase final es que
Lo siento por el spoiler, pero No, a dilo, ver, dilo. bueno, es que no sé si decirla, a ver, es que es una película de 61, no sé, y muy mítica. Pero bueno, ya. La va a descubrir mucha gente por ti. Así que, Vale, pues. ¿por qué no te guardas la frase? Vale, Creo que vale, eso no va. A mí, vale, no, a mí me no, gustaría, no. a mí me gustaría que a partir de ahora entrásemos un poquito en polémica, ¿no? Porque, como ha dicho Carlos, bueno, Viridiana fue una película que, aunque ganó muchos premios y es considerada una de las obras maestras de Buñuel, generó bastante polémica, sobre todo en nuestro país, cuando el Vaticano pues, hizo un artículo denostándola, diciendo que era una película totalmente que transgredía, o sea, no que transgredía, sino que violentaba los valores cristianos. Y fue muy censurada, hubo partes que las cortaron y tal. Y me gustaría entrar un poquito en ese tema, porque es verdad que religión y polémica siempre, o sea, en el cine, hablando de cine, siempre ha estado, exactamente. A partir de esta época, cuando el cine de Peplum se dejó no de producir, porque hubo producciones Peplum, así decirlo, hasta los años 80, incluso hasta hoy en día sigue habiendo cine de este tipo. Pero hubo un receso y ese receso coincidió con algunas producciones que son conocidas por el gran público como las más polémicas, como por ejemplo antes estaba hablando Jordi de Scorsese, y fue en los años 80, creo que, si no recuerdo mal, creo que fue en el 88 cuando Scorsese hizo La última tentación de Cristo, que es considerada por muchos una auténtica blasfemia. Sí, es más, yo después quiero hacer un pequeño resumen de las películas que yo considero más blasfemas. Voy a hacer directamente. Es que creo que coinciden ahora, o sea, de las que estás hablando son Sí, de ahora. hazla ya. Sí. Sí, no. Es tu momento. Es que en aquella época, en los 80, se hicieron La loca historia del mundo, La vida de Brian, La última tentación de Cristo. O sea, después de todo el auge del Peplum de los años 60 y 70, en esa época fueron cuando empezaron a transgredir un poco el género. Jesucristo Superstar también de esa época. O sea, son películas que, aunque abordan el tema religioso, el tema espiritual y tal, lo hacen desde un punto de vista curioso, porque mezclan géneros, mezclan conceptos, y claro, eso era lo que generó la polémica de todas esas producciones. Jesucristo Superstar, en la mayoría de países e incluso en el Vaticano, no cayó muy mal. ¿No? En el Vaticano hubo ramas que cayó mal y la mayoría que cayeron bien. Jesucristo Superstar es, digamos que, bien tratada. Es cierto que La última tentación de Cristo, por ejemplo, sí que fue muy vapuleada, fue muy censurada en algunos países. Luego tenemos en el 76, si no recuerdo mal, ¿era el 76? Un segundo. Creo que sí. No, 71. Tenemos una película de Ken Russell que es Demonios, que es una película tremendísima en todos los aspectos. O sea, cuando alguien me habla de Gomorra, yo me río, porque pienso en demonios. O sea, estamos hablando de una película que empieza con escenas muy fuertes de sexo y de violencia entre religiosos. Entre ellos. Algo parecido a Viridiana, básicamente. Está considerada... No, porque para empezar, Viridiana, digamos que tiene una calidad cinematográfica mucho mejor en otros términos. No, esta película era como una especie de película de terror, digámoslo así. Eso era el formato que intentaba dar, pero mezcla muchos aspectos de otros géneros y todos atentando directamente contra figuras religiosas. Estamos hablando de que en esa película se puede ver, está basada en el caso real de un sacerdote que fue investigado por la Inquisición y que en teoría pervirtió una congregación de monjas, cosa que también ocurrió en ocasiones en España, por cierto. Pero se ven cosas en esa película como lamer llagas, se ve violaciones a monjas, se ven... Es tremenda. O sea, es una película que en cuanto a romperte los esquemas lo hace rápido y no porque sea... Yo haré una pregunta, ¿está en Disney Plus? Para yo verla. Eso espero. Que era precisamente una cosa que, por cierto, un apunte de antes, de una cosa que hablamos antes de el cine y la televisión combatiendo por quién tiene más presencia en las masas. Actualmente eso ya no se da.
La razón es que los actores en realidad son los mismos. Quien tiene canales de televisión tiene productoras de cine. Estamos hablando de que Disney, precisamente, por eso me he acordado, tiene prácticamente el monopolio de los productos audiovisuales infantiles y también de muchos de los, digamos, para todos los géneros. Es que tiene una barbaridad. En fin, volviendo a esa película, a Los demonios, que es una de las primeras que quería hablar, os puedo decir que incluso dio lugar a un pequeño subgénero que está totalmente censurado por la iglesia, que se llama Nun-Exploitation, ¿vale? Nun de monja. No, vale. Podéis imaginar por dónde van los tiros. Pero ahí se encuentran películas en lo que lo más suave es ver, pues, recuerdo alguna de las películas de esa época relacionadas, que se podía ver como un hombre tentado por la imagen de Dios viola a una monja hasta matarla. O sea, estamos hablando de escenas muy bestias y de cine que intenta destrozar la imagen religiosa. Y tengo bastantes del tema. Por supuesto, la vida de Brian es la parte simpática y la parte amable, la parte respetuosa. Bueno, la vida de Brian realmente no se hizo por puro gozo de los Monty Python. No querían como demonios, no querían atacar directamente al corazón de la iglesia, no era la parodia que ellos hacían, era una cosa para ellos inocente casi. Ellos no se plantearon en ningún momento, de hecho la polémica les pilló por sorpresa. Ellos eran poco inocentes en casi todo, menos en esto, que no esperaban una tormenta tan grande como la que se caía encima. A mí siempre me sorprendió que todavía a día de hoy haya gente que se escandalice por la vida de Brian. Y digo, esta gente, cuando vean la gran obra de los Monty Python, que obviamente para mí es el sentido de la vida, me parece, eso no es una película, eso es un disfrute. Esa película en la que se canta que todo esperma es sagrado. O sea, ¿cómo puedes ofenderte por la inocentísima vida de Brian y no sentirte vapuleado directamente por una película que habla de que los católicos tienen hijos como conejos? Literalmente. O sea, no sé, es una doble vara de medir que me parece muy curiosa. Y en los Monty Python yo creo que hacían un cine en toda la esencia maravilloso, en la esencia de la comedia. Y es que para mí la comedia es incomodidad. Si la comedia no incomoda, no es comedia. Es solo chascarrillos, pequeñas escenas que yo no diría ni que son divertidas, sino que, bueno, están ahí y decimos que son divertidas. Hasta en el chiste más estúpido, como que van tres en una moto y se cae el del medio sufre y el del medio es cruel. Y ese chiste tiene cierta crueldad y es lo más tonto del mundo. O sea, la comedia siempre tiene un gusto a provocar o a que alguien sale mal parado, siempre. Siempre hay una parte que sale mal parada. Y en el cine, que ha sido, a ver, admitámoslo, en el cine de masas especialmente, ha sido dominado por distintos lobbies. Y uno de ellos es el religioso, especialmente en Estados Unidos. Todos sabemos que hay cosas que no han pisado siquiera cines de Estados Unidos. ¿Que eso ha cambiado? Sí. ¿Que eso ha cambiado a otros lugares? También. Pero sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo. Un buen ejemplo de ello, si queréis que siga con esto. Sí, ya hablas de todas las que te tocan. Un buen ejemplo de esto es Religious. No sé si la he pronunciado bien. Que es un documental bastante reciente. Aquí ya nos metemos en el problema que le iba a plantear ahora a Fran. Y es, ¿seguimos la cronología o dejamos lo mío para el final? No, es que las películas de las que vas a hablar entran ya. O sea, ya vamos a hablar de películas relativamente recientes, de los últimos 30 años. O sea, van a ser casi todas las películas de las que vas a nombrar. Por eso te digo que... Vale, pues antes de seguir entonces con las películas relacionadas con la blasfemia pura, me gustaría hacer un inciso de las películas que surgieron en los últimos años
las últimas décadas del cine que conocemos, que están relacionadas con la animación, que ya sabéis que es uno de mis terrenos, y con la religiosidad, y que voy a destacar 3. Una de ellas la conocéis todos, pero es muy importante por muchas razones. Obviamente hablo del Príncipe de Egipto. Una película del 98 que sentó las bases de DreamWorks, una de las compañías más importantes de animación actualmente, pero que la primera vez que le intentó comer la tostada a Disney fue con esta película. Y fue una película muy atrevida para su época, porque hay que decirlo, en ningún momento de la película, si os dais cuenta, se habla directamente del dios judío. Ojo con eso. Se sabe que lo es. Se sabe que la historia es la de Moisés y se sabe perfectamente todo ello. Sin embargo, la película trata de incluso endulzar eso. Y a mí me parece un acto de estrategia comercial increíble. Increíble. Y es una película que creo que precisamente emociona más de lo que tú piensas en una película dedicada al público infantil. De hecho, la banda sonora es tremendísima de Hans Zimmer. O sea, a mí me pone los pelos de punta cada vez que la escucho. O sea, es genial. Pero bueno, luego, muchísimo más reciente, tenemos El secreto del libro de Kells, una película que en términos de animación me parece deliciosa y que está relacionada muy fuertemente con la espiritualidad, no tanto con la religión cristiana, a pesar de que el protagonista es un fraile, sino con la espiritualidad en sí. ¿Por qué? Porque digamos que bebe mucho de la mitología celta. Es una película que os recomiendo ver, sobre todo por disfrutar del dibujo con el que se hizo, que es algo maravilloso. Y la última es un cortometraje, un mediometraje más bien, de 40 y tantos minutos, que se llama Mi último día, que es uno de los poquísimos, muy, muy escasos ejemplos de la presencia de una figura cristiana en un anime japonés. Es básicamente la Pasión de Cristo hecha por el estudio 5C, que es uno de los mejores estudios de anime japoneses, y es absolutamente imprescindible. Dura 18 minutos. Dura 18 minutos. ¿Alguno lo habéis visto, aparte de Jordi y de mí? Yo la verdad es que no. Pues sí. Es muy parecida, yo lo digo, en cuanto a estética, bebe mucho, y ahora vamos a hablar de esta última etapa de las producciones más recientes, bebe mucho de la Pasión de Cristo, estéticamente hablando. Pero a mí lo que más me llama la atención de ese corto es básicamente la capacidad que tiene de aunar los conceptos religiosos con los conceptos históricos. O sea, visualmente hablando, quitando pues ese tipo de, no sé, pues sale de forma muy explícita la crucifixión o el tormento de Cristo y tal, lo que sí se muestra es mucho rigor en cuanto al dibujo, a cómo están representados los romanos, los judíos, o sea, y luego básicamente es una adaptación de los pasajes bíblicos casi literal. O sea, casi literal. Y lo curioso es que no tiene como protagonista a Jesucristo, tiene como protagonista a uno de los 2 ladrones que fueron crucificados con él. Sí. O sea, la historia está vista a través de los ojos de uno de los ladrones. Además, casi literalmente a través de sus ojos. Casi se podría decir, sí. Así que sí, es una visión muy interesante porque además, volvemos a decirlo, está hecho por un estudio japonés, lo cual quiere decir totalmente ajeno a la cultura judeocristiana tradicional. Totalmente ajeno. Es más, en Japón, aún a día de hoy, digamos que choca bastante la religión cristiana con sus fundamentos, porque además hubo un tiempo de persecución. Sí. Bueno, hay una película de Scorsese, ¿no? Silencio, una de mis favoritas suyas, que creo que ha sido la que menos ha dado a hablar de su filmografía en los últimos años. Pasó sin demasiado ruido. Creo que fue entre El Lobo de Wall Street y El Irlandés, si no me equivoco, en esa etapa 2016. Sí. Me parece magnífica. Es una pelíula es larga porque dura muy larga, muy larga, pero ahí se nota esa devoción que le tiene, esa relación extraña que tiene Scorsese con la religión, que se nota que se ha criado con ella, que ha mamado mucho de esas historias, pero que le tiene cierta presión, pero no le quita hacerle un homenaje con este peliculón que yo
creo Es que una de de la las cosas que me gustan más de Scorsese, porque como sabéis algunos, yo precisamente me ocurre un poco lo mismo, ¿no? Yo he sido una persona que me he criado en un entorno espiritual, en un entorno muy religioso, no tampoco una locura, pero sí muy, muy, muy religioso. Aquí todos tenemos Y raíces andaluzas, o sea, o somos de Andalucía o como Carlos que tiene, o sea, que todos de eso no es entendemos bastante. por eso, no es solo por eso, ¿vale? No voy a dar más detalles, pero no es por eso. Y yo soy una persona que he mamado muchas religiones, he leído muchísimo sobre ellas, me he informado muchísimo sobre ellas y curiosamente, pues eso me ha permitido llegar a la iluminación final que disfruto a día de hoy con mi espiritualidad y por eso soy ateo. En fin, yo creo que para continuar con lo que estaba diciendo, mi sección, que es un poco más larga, quedan unas cuantas películas, es mejor que terminemos la parte cronológica, Fran. Porque ahora Bueno, llegan yo lo algunas de las que... producciones más interesantes. Sí, bueno, de los últimos años a partir ¿Cómo vamos de de... tiempo, Fran? ¿Cuánto Vamos bien, llevamos? vamos ¿Sí? bien, vamos bien. Vamos bien, tira. Tiramos. No, que en los últimos años, bueno, en los últimos 30 años, después de este bajón que hubo de producciones en los años 70, los años 80, que como hemos comentado, pues se dieron algunas de las más polémicas que se conocen a esta fecha, ¿no? Como las que hemos comentado de la última tentación de Cristo y tal. En los años 90, pues la televisión dio un poquito más de sí en cuanto a ello y empezaron a hacerse adaptaciones, películas, TV movies o series de televisión basadas en pasajes bíblicos, en este tipo de historias. Empezaron, como dijo Jordi, las películas de animación, El Príncipe de Egipto. Una que Jordi no ha nombrado y también es de DreamWorks, fue la segunda película de DreamWorks, que fue una precuela del Príncipe de Egipto, que se llama José, Sí, Rey de los Sueños, que pero esa película, pues, sí. es que, a ver, si hablamos de la animación, perdón que te haya interrumpido, pero si hablamos de la animación y de su relación con la religión especialmente cristiana y judía, yo es que tengo que hacer dos vértices, ¿vale? Una separación muy importante. Y, y esa segunda película está dentro de la parte mala, ¿vale? Está la parte buena, cosa como Príncipe de Egipto y tal. Y luego tenemos el cine hecho, digamos, ya con una intencionalidad mucho más fuerte de... no se me ocurre otra palabra que propaganda, ¿vale? Y tenemos... cualquiera persona que esté fuera de la cuarentena en este momento puede acercarse a un chino y comprar 5 VHS o DVDs de películas de bajísima producción de animación dedicadas a algún personaje bíblico. En la animación han encontrado un filón para eso. Pero es que son tantas y de una calidad tan terrible que no las incluyo en ningún análisis. Bueno, hablando de películas terribles, ahora que ya estoy entrando en los años 2000, hay una en particular que bueno, no es que sentara precedente, porque claro, las películas más recientes del género, tal y como yo las entiendo, en los últimos 20 años de producción cinematográfica que ha habido, yo la dividiría, o sea, pondría dos puntos de inflexión. Uno, en el año 2000, con Gladiator de Ridley Scott, que fue la película que revitalizó el género totalmente. O sea, aparte de que es una producción que vosotros, bueno, yo supongo que todo el mundo ha visto a Gladiator a estas alturas, la echaron hace poco en televisión española. ¿No la has visto? Pues Es que no es que no soy un fan de Ridley Scott. Bueno, o sea, solo me gusta Alien y Blade Runner. Ya está. Pues yo Pues creo que ahora te tienes que ver es de Gladiator, ahora es la sus... época perfecta para ver Gladiator. Es de Bueno, su montón bueno. Gladiator es de su montón Sí. bueno. No llega a nivel de las que mencionas, pero es de su montón. A mí me gusta sí, mucho. sí. Además que dice muy bien que revitaliza el género, no solo porque realmente vuelve a poner sobre la mesa ese género que parecía olvidado, sino que realmente mantiene, actualiza todas las características del género de los años 50, 60, esa epicidad, ese héroe, ese villano muy maniqueo, muy opuesto a ese héroe solitario que lucha contra la adversidad, la música también actualizada, ya no son esas orquestas magníficas, pero la música juega un papel fundamental en la película. Entonces, está muy bien, es que me ha gustado esa palabra que revitaliza, porque es que realmente coge eso que estaba hace abandonado y Ridley Scott lo actualiza, No diría yo mantiene la abandonado, yo esencia, diría bueno, no, olvidado hasta cierto punto. olvidado, sí. Y realmente coge esas características y las lleva al año 2000 y mantiene su esencia, porque ya digo, todos los ingredientes están.
todo es épico, todo es grande, todo funciona. Sí, más que nada actualizó la fórmula de los Peplum a un Completamente. producto. Sí. Sí. Sí, sí. Y es lo que digo, o sea, Gladiator supuso un punto de inflexión en el cine actual en cuanto a temática religiosa, porque, bueno, no temática religiosa, pero sí hablando del género en sí de Peplum, ¿no? Porque para hablar de películas religiosas recientes, como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, no creo que haya habido ninguna otra así tan conocida, ya polémica, o sea, sembró polémica por la crudeza de las imágenes y porque Sí. había grupos que la acusaban de antisemitismo. Bueno, aparte de que Mel Gibson pues ya ha tenido bastantes encontronazos con la comunidad judía. Pero exceptuando La Pasión de Cristo, que ya tirando ya de cerca el tema religioso, en cuanto al cine más actual de esta tendencia, lo que prima es la espectacularidad. Por eso, sí. Noé, digo. Noé también, por ejemplo, sí, No, eso iba. Prima la espectacularidad en ese sentido. Que Ya no es malísimo. en la década de los. Sí. Uf, pero es que tenemos todo ahí una última una última colección de películas que actualiza, que Claro. quieren hacer como Gladiator y quieren actualizar el Sí. género, que tienes Noé, tienes Hércules, tienes Esas fueron tienes en la Ben-Hur. segunda tanda. O sea, yo divido eso. Sí, pero es que La primera década de los 2000, a me he partir de adelantado Gladiator. un poco porque lo ha dicho Noé y mi cerebro ha hecho así y de repente he tenido No, como pero está bien, porque pesadillas. Me han llegado es de eso. O sea, repente yo muchas de esas marco. películas que quieren emular a Gladiator, porque yo no creo que quieran emular a las películas del cine de los años 50, 60, van directamente como referente a Gladiator. Y, y bueno, pues son aberrantes, ¿no? La palabra que antes hemos sacado, me parece. Sí. Son un Es que poco Noé- un despropósito. Y hago un inciso, perdón, Frank, que te he interrumpido como 20 Sí. veces ya. Porque creo que todas estas películas, esta nueva ola que ha habido ahora y todas estas que comentáis, tampoco, o sea, tenemos a Gladiator ahí, pero también es un poco obvio, pero tienes ahí el éxito de Señor de los Anillos, que volvió a poner el cine épico, las grandes producciones, Sí. lo espectacular, ¿no? Y esa epicidad. Y vienen después cine histórico, mitológico como Troya, como Alejandro Magno. Exactamente. O sea, en la primera etapa de los 2000 tienen Gladiator y El Señor de los Anillos como, bueno, las que inauguraron esto y después va un poco cuesta abajo, ¿no? Pero son las que dan un poco Empezó de ahí cuesta abajo a partir de 2007 con el estreno de La Última Legión, que el otro día nuestro compañero Carlos Portolés la defendía por Twitter, pero yo esa película, la verdad que es un poco, se deja un poco que desear, y eso que tiene muy buen reparto, ¿eh? Pero es que Carlos sufre del mismo sadomasoquismo cinematográfico que yo, así que es normal. Es normal. Se deja ver, pero no es que sea Lo que una pasa es que él dice que la película es magnífica. Yo digo que la película es magníficamente mala, que no es lo mismo. Y si queréis ahora, sí que meto mi ración de películas yendo a la llaga, porque muchas son de esta época. Y ya hemos terminado, ¿no? Y por supuesto, a ver, siendo nosotros, estando yo presente y estando Fran, no le puedo quitar el placer de hablar de Jesucristo Cazavampiros. Un segundo, puede que esta sea la primera película que tú comentaste con nosotros allá por, bueno, en los inicios. Allá por cuando tenía pelo. Cuando estábamos en blanco y negro todavía. Pero yo creo que es tu caballo de batalla, ¿eh? Tu caballo de... Es tremenda, tío, es tremenda. No fue la primera, ¿eh? Por cierto, fue la segunda. La primera fue Plan 9 del espacio exterior. Pero es que Jesucristo Cazavampiros es una epopeya, incluso para los críticos de cine en sí. Tú ves esa película y dices, no puedo creerme lo que estoy viendo. Es tan malo que es genial. O sea, ¿por qué está pasando esto y por qué no pasa más veces? Es maravillosa. Y por supuesto, a ver, blasfema, no es tanto como blasfema como decir, vamos a coger la imagen de Jesucristo y vamos a hacer lo que nos dé la gana con ella. Literalmente. Vale, para quien no conozca la película, le hago la sinopsis. Eso sí, primero bebiendo un poquito de agua. Así que, Frank, di algo de lo que te impresionó a ti. No sé, me impresionaron muchas cosas. Bueno, después de y creo que lo que más me impresionó fue la escena en la que él se rapa el pelo. Sí. Y vienen, como eran, los ateos a combatir con él. Sí, pero eso es después. Primero se rapa el pelo, sale de la barbería, se había puesto también unos piercings en las orejas
y sale cantando cómo mola ser Jesucristo y cómo mola hacer milagros. Y es un momento muy interesante. Yo lo veo de una profundidad espectacular. Bueno, ¿de qué va Jesucristo cazavampiros? Bueno, pues en la época moderna, un párroco puncarra tiene una cresta que necesita un casco especial de moto para poder mantenerla. Está muy preocupado porque sus feligresas lesbianas están siendo atacadas por vampiros. ¿Os habéis recuperado ya? Vale. Es un problema. Pues es un problema. ¿A quién no le ha pasado? ¿Qué hace? Pues implora a Jesús que baja y dice, en mi segunda venida, esto hay que arreglarlo. Y se propone él, María Magdalena, también llamada María Magnum, y el luchador, el Santo, sí, el luchador mexicano de lucha libre, el Santo, se proponen acabar con los malvados vampiros, que usan, por cierto, la piel de las lesbianas como protector solar. ¿Vale? Todo muy random, muy random. Toda una película muy normal que no tiene, que yo no entiendo por qué la iglesia se enfadó con ella. Vamos a ver. ¿Quién no ha hablado con su madre por teléfono? Pues Jesús no tiene un móvil para hablar con la Virgen. Pues ¿qué usa? Pues ¿qué usa? Primero, para la Virgen usa una imagen de la Virgen de plástico de las que se iluminan, y luego para hablar con Dios usa un helado. ¿Dónde está el problema? En fin, vedla, sobre todo vedla con amigos, como siempre digo con estas películas, porque os lo vaya a pasar muy bien. Ahora entrando en películas un poquito más duras en este asunto, yo creo que es imprescindible hablar de la que he dicho antes por encima, que es Really Go Blues, que es una película de Larry Charles. ¿De qué año? Es de... lo tengo que ver siempre, pues tú sabes que tengo muy mala memoria. Creo que era de 2007. 2006-2007, no me acuerdo exactamente. Pero por ahí anda. 2007-2008, perdón, por ahí anda. Es un documental. Y es un documental en el que entrevista a figuras religiosas diciéndoles que la entrevista va para otra cosa. Y luego un cómico responde. Digamos que habréis notado que el título juega con las dos palabras religioso y ridículo. El póster de la película son 3 chimpancés, cada uno ataviado como una de las 3 religiones monoteístas más importantes. Es normal que haya tenido sus problemillas. Es más, problemas bastante potentes, porque también se mete con algunas sectas como los raelianos. Es más, en el montaje final no incluyeron la entrevista a Rael, al creador de los raelianos, pero hasta el punto de que hay diversos países en los que tienen precio por su cabeza los cineastas que han hecho la película. Así que, ojito, que no es cualquier tontería, y es un documental diferente y que puede abriros un poco la mente a este respecto. Otra película bastante interesante, más reciente, es Dogma. No sé si la conocéis. Es del 99, perdón, reciente nada. Es del director de Clerks. ¿De Kevin ¿Lo conocéis? Smith? Kevin Smith. De Kevin Smith. Sí. Y por supuesto, en esta película aparecen Jay y Bob el Silencioso. Es más, aparecen como profetas, digámoslo así. En Sí, la bueno, película... y Matt Damon, la pareja de Matt Damon y Ben Affleck haciendo de ángeles. Exacto. Es más, ese es el problema. Esos dos ángeles fueron expulsados por Dios, son desterrados a Wisconsin, ¿por qué no? Y empiezan a enseñar una iglesia que se llama la Indulgencia. Los latigazos son muy frecuentes, a la iglesia pega bastante fuerte y en algunos países ha sido incluso recortada. Bueno, Sí. otra comedia ahora que se me viene a la cabeza, porque un detalle importante de esta película es que la figura de Dios está representada por una mujer, que es ¿cómo es la mujer esta? La cantante. Lo voy a buscar un momento, pero entraba a lo mejor también por eso, ¿no? Porque la figura Sí. de Dios la pintaba la representaba como una mujer.
Sí, cosa que por cierto compartió con una película bastante infumable, pero que tiene momentos divertidos, que es Al diablo con el diablo. Alanis Morissette, Uy, qué buena. la cantante, la cantante. Porque en Al Alanis diablo con el Morissette. diablo se pone a la figura del diablo Como como una mujer, una mujer. como... ¿Qué pasa? Que como la figura del diablo, en el punto de vista judeocristiano, el diablo es un oponente, es más, Satanás, viene de la raíz aramea, Satanasu, que significa contrincante, adversario. No queráis saber cómo es esto, ¿vale? Pues digamos que es el polo opuesto. Así que si el diablo es una mujer, algunos religiosos pueden tomar como que Dios también lo es. Lo cual es una ida de olla, igual que la propia película. Pero bueno. Sí, bueno, y el hecho en esa película, bueno, el diablo es Elizabeth Harley, el diablo, el dios está representado por un hombre afroamericano, igual que donde iba yo a hablar un poco de otra de las grandes comedias de esa época, ¿no? En cuanto a esta temática, que es Como Dios, y Sigo como Dios, que tiene al gran Morgan Freeman Magnífico. como... A ver, pero es que Morgan Freeman, tú dices, no, mira, soy un racista, soy terrible, yo no quiero ver a los negros ni en pintura. Y te dicen, Morgan Freeman es Dios. Ah, vale. O sea, a mí me parece una actriz increíble. Me encanta esto. Vale. Seguimos con otra película que esta, lo que ocurre es que primero hay que verla varias veces, con lo cual hay que tener un poco de estómago, porque la película llega a ser desagradable en varios puntos. Y lo segundo es que no te esperas muchas veces el metasentido que tiene, porque lo tiene muy fuerte. ¿De qué película hablo? Arreglad las orejas. Fiesta de las salchichas. No es broma. No, sé que no es broma. Si tengo aún pesadillas después, había en el cine. Tú imagínate, yo había en el cine y fue una Había muchos niños experiencia. en la sala. Había niños en la sala. Y yo, claro, también Joder, es tío. verdad, es que también juega con la trampa, porque claro, Claro. aun tú yendo a verla Pero yo pensando que va creo a que ser. se No, pero especificó bastante bien en la campaña sí, publicitaria que pero la película no yo, era sí, para niños. yo era Yo da consciente que igual. no era para niños, y yo esperaba una comedia irreverente, una comedia borde, una comedia un poco provocadora, pero nada te prepara, ni nadie te ha preparado ni advertido Sí. esos últimos 10 minutos de película. Bueno, y para sencillamente todo lo que hay detrás de la narrativa de la película, que es lisa y llanamente burlarse de las creencias. Las Bueno, el creencias, personaje, ese dúo de Israel-Palestina es, es otra es cosa. que es lo gracioso, es una película que se burla de todo tipo de creencias, no solo religiosas. Lo que pasa es que hay que verlo entre líneas. Y es una película que yo recomiendo ver más de una vez. Digerirla, nunca mejor dicho, y luego volver a verla. Porque de verdad, es una película que tiene muchísimo más fondo del que parece. Y para mí, Seth Rogen en esta película hizo una buena película, mucho mejor de lo que es habitual en él. Que no es que haga películas horribles, pero digamos que van al chiste fácil muchas veces. En esta ocasión va al chiste fácil, pero el chiste fácil esconde una trama difícil. Y eso me gusta. Eso me gusta mucho. Continuando, ya a la última que voy a mencionar, que es una película que acaba de salir hace muy poco en Netflix. Es una película de solo 43 minutos. Si vais atrás os daréis cuenta de que antes me he confundido con con una minutaje, será por esta película. Y se llama La primera tentación de Cristo. Es una película brasileña de solo 40 minutos en la que, bueno, Jesús vuelve a Nazaret por su 30 cumpleaños y va con un invitado a ver a sus padres. Y en esa cena de cumpleaños le explican que él es hijo de Dios. Vamos, que él no lo sabe. Pequeños detalles que también cambia con respecto a la historia original de Jesús. Nah, tonterías. Por ejemplo, que Jesús, el invitado que lleva es su novio. O que la Virgen María no es virgen, es más, es prostituta. Es una película que ha sido vapuleada en Brasil y en otros lugares por razones evidentes, porque directamente el hijo de Bolsonaro, por cierto, dijo con estas palabras que se burla de todas las comunidades religiosas. Y bueno, sí, es cierto. Es justamente lo que hace. Vamos a decir lo contrario. Es justamente lo que hace.
¿qué queréis que os diga? Yo precisamente, como Y siempre... está en Netflix, dices tú, ¿no? Está en Netflix. Está en Netflix. Han logrado ponerla. Y la verdad me alegra porque, vuelvo a decir, la irreverencia no es falta de respeto. No es lo mismo. Y quien se toma tan en serio las cosas, para mí, incluso las cosas religiosas, incluso los aspectos del alma, se lo tiene que pensar. Ya diré algún día por qué, pero para mí es así. En fin, por último, también mencionar que ahora mismo se está, no sé si ha terminado de salir, porque es una película que ha tenido muchísimos problemas, una película india que se llama el decimotercer, se me lengua la traba ya, el decimotercer discípulo, que trata de que Jesús tiene un gemelo malvado. La película sufrió varios atentados, los estudios de cine que la hicieron tan bien en la India, con manifestaciones de 2.000 personas. Así que no sé si está disponible, solo sé que estaba en postproducción. Ahí la Ahí lo tenéis, deja. ahí lo dejo y ya me podéis satanizar todo lo que queráis después de comprobar, pues lo dicho. A ver, terminando esta sección, he de decir, yo respeto toda figura religiosa y toda forma de religión, pero también respeto toda forma de irreverencia, porque creo que restarle importancia a la vida es sano. Así que queden claro. Bueno, yo a mí no me gustaría terminar la charlita nuestra de hoy sin destacar pues la última tanda de películas, las más recientes, de los últimos años que todos conocemos. O sea, después de, como estaba diciendo, Gladiator sentó un precedente porque en los últimos años fue la película que revitalizó el género del peplum. Y luego pues, se hicieron pues, varias producciones, como Nacho ha comentado, ¿no? Como Troya, Alejandro Magno, de Oliver Stone y tal. Pero en 2009, pues, Zack Snyder hizo 300 y esa película, aunque no trata el tema de la religión, es una película histórica, pseudohistórica, porque está basada en un cómic que está basado en un hecho histórico. Sí. Su estética, su espectacularidad, sí influyó bastante en otras producciones que sí tienen que ver con... Sí, además con el tema bíblico. influyó de forma indirecta en Casi 300. Sí, Fue bueno, una de las Casi 300 prefiero no hablar porque si no diría muchas Fue una de cosas. las inspiraciones de Casi 300. Poca gente lo sabe. Poca gente lo Y sabe. bueno, durante esa época, bueno, pues podemos contar pues, el remake de Ben-Hur de 2016. Los dos picos fueron en 2014 y 2016. Vimos Noé, Pompeya, dos películas de Hércules, una nueva versión de los 10 mandamientos hecha por Ridley Scott, Exodus. Vimos un montón, Resucitado, que era un romano que hacía de detective para explicar la resurrección de Jesucristo, o sea, un montón de películas. Y hay una que a mí me gustó bastante que difiere, o sea, es la más, por así decirlo, un poquito la más conservadora porque sí habla de Jesucristo, habla de la tentación que sufrió en el desierto. De hecho, la película se llama así, Los últimos días en el desierto, la protagoniza Ewan McGregor. Y es una película bastante intimista que difiere un poco de esa espectacularidad que nos han estado vendiendo los últimos años y sí toca un poco más el tema de la religión. Es un poquito más... Además, es una película muy sencilla, solo tiene 4 actores con Ewan McGregor y la verdad que está muy bien. Yo hice una crítica hace unos años en la página y ahí está disfrutable. Es una película me gustaría... ¿Sí? ¿Sí? Es una película sorprendente, me parece. Sí, a mí me gustó, porque... sobre todo me gustó mucho la fotografía que es de Manuel Lubezki. Y por ahí quiero enlazar, que me gustaría que Carlos terminase el programa, porque Lubezki es uno de los directores de fotografía fetiche, por así decirlo, de Terrence Malick. Y Carlos quería hablarnos de una película de Terrence Malick que tiene mucho que ver con la espiritualidad, que es El árbol de la vida. Bueno, todo el cine de Malick tiene que ver con la espiritualidad, de hecho es su sí, pero tema. El árbol de la vida era... Pero bueno, el árbol de la vida sí es... A mí me gusta mucho. O sea, para empezar a situar un poco, porque a lo mejor me veis un poco fan, pero es que es mi película favorita, entonces era ineludible que la sacara aquí en una charla pues, sobre cine religioso espiritual, ¿no? Bueno, es una... Bueno, para empezar quiero hablar un poco del cine de Malick en general, ¿de acuerdo? Es un cine que efectivamente, pues uno de sus ejes principales es
la espiritualidad y el panteísmo, como más concretamente, la presencia de Dios en la naturaleza y en el todo. Esto se puede ver en películas como la de la Línea Roja, o que más allá de ser una película cuyo tema principal sea el antibelicismo, es una película que nos viene a hablar de la presencia de la divinidad en las personas de distintas etnias. Bueno, el plano final de la Línea Roja es literalmente un brote de una hierba saliendo de una playa. De una playa llena de arena, ¿no? Luego otra película como el Nuevo Mundo, que es una revisión del mito de Pocahontas. Sí. Muy alejado de lo que es la película. Luego El Árbol de la Vida, que es, bueno, previamente sus dos primeras películas son Malas Tierras y Días del Cielo. Y luego las películas que ha hecho después del Árbol de la Vida, que son películas ya que yo soy muy fan de Malick, pero las recomiendo poco si no eres fan de Malick, porque son películas en las que ya tira por una vía mucho más abstracta y mucho más... Algunos lo llaman autocomplaciente con su propio estilo. Bueno, yo creo que... Yo tengo una experiencia con el Árbol de la Vida, no buena porque mi profesor de filosofía nos llevó al cine a verlas. Teníamos 13 años. Y tú imagínate, con 13 años, verte eso. Con 13 años, Claro, pues yo la he me vuelto a ver complico un poco. y mucho mejor. Pero es que recuerdo esa primera impresión, esa primera experiencia, una película difícil de Sí, es que digerir. es una película que Si no si no conoces, estás como tú dices, acostumbrado, Es un te caso saca por Quijote, completo. Nacho. ¿Qué? Es un caso Quijote, Nacho. ¿Cuántos niños odian el Quijote en España? Pues todos los de la ESO que lo tienen que estudiar. Es lo mismo. Sí, algo parecido. ¿Cómo puedes Entonces, meter a niños de 13 años a ver el me ha árbol de la... recordado cuando ha dicho eso, que no conoce su cine, te da directa en la Bueno, frente. es que es lo que pasa, por ejemplo, si tú ahora te metes a ver su última película, la de Vida Oculta, y no sabes quién es Malick, posiblemente la vas a odiar, porque es una película Que de 3 también horas. tiene mucho que ver con Sí, este bueno, tema, ¿no? Porque el protagonista creo sí, que era religioso, ¿no? sí, es que la película va sobre un objetor de conciencia de la Alemania nazi que no quiso ir a luchar, lo ejecutaron y que posteriormente fue beatificado por la Iglesia Católica precisamente porque lo hizo por su convicción cristiana. Entonces es una película que obviamente está repleta de espiritualidad. Pero bueno, la que iba a hablar, que es la del Árbol de la Vida, es una película que es muy interesante porque condensa básicamente todo el pensamiento de Malick sobre este asunto. La película empieza con una cita de Job, del libro de Job. De hecho, luego se vuelve a hablar en una escena en la que van a la iglesia, a la familia protagonista. El sacerdote, el sermón que da es del libro de Job, y la cita es en castellano, es algo así como ¿dónde estabas tú cuando, cuando hice las fundaciones de la tierra y cuando todos los hijos de Dios cantaban de alegría, ¿no? Que es básicamente en el contexto del libro de Job, que si más o menos conocemos la historia, era básicamente un señor que era rico y que después de que Satanás rete a Dios, pues Dios le quita todo lo que tiene, le mata a los hijos, vamos, se lo destruye todo, y Job sigue ahí con su creencia, y al final pues se le acaba devolviendo todo, vamos, multiplicándoselo por 10.000, ¿no? Pero hay un punto en el libro. No, pero va más o menos. Bueno, a ver, más o menos. Sí, sí. Lo único que no le podía quitar era la vida. Bueno, sí. Y luego ya lo que ocurre es que sí, que reconstruye su vida, pero obviamente no le devuelve la mujer. Bueno, sí, efectivamente. Familia. Sí, ni los hijos ni la mujer se los devuelve, no. Por eso hay un momento en el libro de la Biblia en el que, bueno, básicamente viene a ser esto de que Job se pregunta
y es lo que se pregunta la madre de la película, el por qué. ¿Por qué todo esto? O sea, ¿por qué me ocurre todo esto? Y básicamente es un poco la respuesta que de forma metafórica se desprende de Dios y de la película pero ¿cómo me puedes preguntar esto a mí y que yo cree todo esto, ¿no? Y de hecho, bueno, es la escena esta del árbol de la vida en la que, en la que sale imágenes del universo, de dinosaurios, etcétera, que a todo el mundo le pilla como muy de sorpresa, pero que es el centro de esto, ¿no? De poner en contexto el sufrimiento humano digamos, lo enorme de la naturaleza y del universo. Y además, bueno, es una película en la que, digamos, todas las cuestiones formales de Malik, por lo que se conoce su estilo poético, pues es donde, sobre todo bajo mi punto de vista, a través de un montaje increíble, creo que es una película que está montada de forma espectacular. Tampoco es cuestión de aquí entrar en detalles porque ya es que llevamos como mucho rato y tampoco quiero que esto sea aquí algún día escribir un artículo sobre esto en la web, así que os emplazo a ello. Sí, estaría bien, estaría bien. Pues tiene un montaje espectacular que es básicamente a través de lo cual Malik presenta su visión poética de la espiritualidad, ¿no? Es un director que a mí me parece muy interesante porque le da una vuelta de tuerca al cine espiritual y presenta una visión que normalmente, al menos que yo lo conozca, no se ve en el cine, que es esta visión panteísta, esta visión de la naturaleza, de la presencia divina en los árboles, en los animales, y no solo en las personas, no solo en el alma humana, ¿no? Y bueno, era un poco esto. Bueno, y para acabar con nuestra tertulia, que pequeña no ha sido, pero la hemos pasado bastante bien hablando hoy, me gustaría eso, preguntaros de todas las películas que hemos hablado, de todas las que hemos mencionado a lo largo de este programa, ¿con cuál os quedabais para recomendar a la gente que nos vea y ya como para vosotros? O sea, la que siempre cae en Semana Santa que veáis en la tele o por vuestra propia cuenta en Netflix o en alguna plataforma. O sea, la que vosotros recomendáis y con la que vosotros siempre no falléis nunca a la hora de ver. Yo, si queréis, empiezo yo rápidamente porque voy a empezar rompiendo tu norma, lo que acabas de decir básicamente, porque voy a recomendar una de la que no hemos hablado todavía, pero porque también son muchas, ¿no? Que es muy reciente, El Reverendo, la de Paul Schrader, no sé si la habéis, Schrader. Sí. Una película que me encantó, me pareció llevando un poco, aterrizando el tema de la espiritualidad y de la religión, me parece de las películas que más lo saben llevar, ese punto medio entre seamos muy directos y vayámonos al abstracto. Me parece una película magnífica, con Ethan Hawke y Amanda Seyfried. Me parece que son dos titanes como lo bien que lo hacen ahí, ese choque de creencias. Es una película que recomiendo, bueno, tampoco hace tanto porque se estrenó hace 3 años, pero que demostró que este hombre, Paul Schrader, sí sabe hacer buenas películas, porque es un director bastante irregular. No tiene grandes películas en su filmografía, es un excelente escritor, pero nunca ha sido un director que digas tú sobresale con las cosas que me estás proponiendo. Y en esta película me parece que lleva toda esa crisis de la religión y de la fe que tanto hemos visto en el cine, tanto hemos visto en las historias que hemos analizado, lo lleva a un terreno muy actual y relacionado con el cambio climático, con el medio ambiente, con la guerra. El personaje de Sanjo me parece una muy currado todo, como lo plantea este hombre, y yo lo recomiendo. Esa es mi recomendación, mi pequeña aportación. Porque creo que es de las películas que me... Con eso, con la que tú te... Sí, bueno. No, que es de las películas que mejor aterriza el tema de la espiritualidad de una forma muy consumible. Una película muy recomendable. Tiene muchas capas y tardaría horas aquí ahora en analizarla, pero me fascinó en su momento, la he vuelto a ver y me parece magnífica. Y eso, ¿cuál es la que nunca falla? ¿Cuál es la que siempre ves ahora en Semana Santa? Yo no voy a ser original aquí, yo la vida de Brian. O sea,
Creo que en otro momento seré más original, pero creo que es una película que, mira, que si la has visto, no la has visto, la tienes que ver. Si la has visto 30 veces, verla 40. Carlos, la tuya. A ver, yo primero la que recomiendo, pues a ver, de las que hemos hablado, La Pasión de Juana de Arco. O sea, es la que recomiendo porque es una obra maestra de la historia del cine y que si no se ha visto, pues es muy interesante verla porque ya no ya no solo por el tema del cine religioso, sino por ver eso, ver una cosa que no vas a ver en otro sitio y que no has visto en otro sitio. Y luego una película que yo vea siempre, pues la verdad es que no lo sé, porque yo no soy muy de tener. O sea, sí que se trata de una película que veo siempre una vez al año, que es precisamente esta, la de El árbol de la vida. ¿Qué? Sí, sí, la de Malik. Esta sí que la veo cada año, pero no es que la vea precisamente en Semana Santa, pues a veces la veo en marzo, a veces la veo en verano. Pero entonces yo no sé exactamente qué decirte en cuanto a una película que vea siempre en Semana Santa, porque no, es eso, no soy muy de ver siempre una película en un momento. Sí, bueno, yo lo digo más que nada por eso, porque Ya, son películas muy habituales que hoy en día ver, pues, se repiten constantemente en las cadenas, por eso. Una recomendación es siempre intentar ver en estas épocas películas largas, ¿no? Yo es lo que siempre intento hacer, ver películas largas que te haga pendientes o que me gusten y que luego en otros momentos no tienes tanto tiempo, ¿no? Y así es un poco la tradición esta que todos, o sea, todos, al menos una vez en la vida, hemos visto Ben-Hur en Semana Santa, o sea, todos. A lo mejor no la vemos cada Semana Santa, pero yo o sea, siempre me acordaré de la tarde en la que vi Ben-Hur, no sé, con 10 años, que me senté y, bueno, una cosa, o sea, hasta las 7 de la tarde, 7 y pico ahí. Y entonces, bueno, es un poco esta imagen que tenemos en Semana Santa con las películas, de ver películas, vamos, que te tiras ahí toda la tarde, ¿no? Que también es una experiencia, sí. Jordi, tu turno. Yo con eso tengo un problema. Y es que si hablamos de conceptos de espiritualidad, bueno, tengo dos problemas, pero bueno. El primero es que se me ha olvidado mencionar una película de las mías blasfemas. Y es bastante importante, que es Saint Oni-chan. Es tanto una película como una serie de ovas de anime japonés, en los cuales Jesucristo y Buda viven en un apartamento. Vedla, os vais a reír mucho, ¿vale? Es precisamente para tomarse la vida de una forma un poco más divertida, es muy buena. Y luego, precisamente, siguiendo en ese esquema, el otro problema que tengo es que si hablamos de cine, vale, si hablamos de cine, me quedo con el sentido de la vida de los Monty Python, en cuanto a espiritualidad. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de decir. Porque es una película que te permite ver aspectos de la vida, de la metafísica y de la espiritualidad desde la comedia y desde el buen humor. Y eso me encanta. Eso me parece maravilloso. Pero, si hablamos en general y no solo de cine, mi corazón no puede evitar decir Sandman. Debo decirlo, ¿vale? Sé que esto es un programa de cine, pero debo hacerlo. Sandman es una saga de cómics absolutamente maravillosa. Mis compañeros se están descojonando porque no hay mes en el que no lo recomiende, que está enfocado precisamente en la mitología, la metafísica y la espiritualidad profundas. Así que, esperando a que Netflix termine la serie y poder ir con una antorcha a matarlos, os recomiendo el cómic. Y aparte, pues lo que he dicho. Bueno, yo diría... ¿Y cuál no falla? La que no falla, Fran, la que no falla. Ah, sí, Jesucristo de Casa Vampiro. No, la que no falla es El Príncipe de Egipto. Ah, bueno, sí, claro. Es preciosa, simplemente es bonita, es un placer verla. Yo te iba a decir que creo que Sandman, el proyecto no sabía cómo estaba, si estaba todavía en que se va a hacer o no, pero creo que al final iba a ser película, no serie, ¿no? Va a ser, se cree que va a ser serie, pero es que ha pegado unos bandazos increíbles. Lleva el proyecto 30 años. 30 años dando bandazos. Ha cambiado, creo que en 10 ocasiones de productora y de director. 10 ocasiones. Llegaremos a ver un día a Sandman en la pequeña o la gran pantalla, no lo sabemos. Lo espero porque... No creo, ya esto...
La poesía que hay en cada viñeta y en cada expresión. Hablamos de un mundo en el que los dioses, precisamente hablando aquí de la religiosidad, ya hablando directamente como de los demiurgos en cuestión de los dioses en el universo de Sandman son sueños de los seres humanos que han adquirido demasiada importancia. Pensad en ello. Y ya me callo. Bueno, yo voy a compartir las mías, que yo me voy a poner un poco, bueno, a mí me gusta mucho el cine peplum, porque voy a decir que no. Y yo me las veo casi todas, o sea, cuando hago zapping ahora estos días y tal y veo alguna producción de esa época y tal, pues directamente las dejo puestas, las veo y tal. Pero hay una con la que yo siempre me quedo, que es Rey de Reyes. O sea, con Rey de Reyes, siempre que veo que la programan a una hora y tal, siempre procuro verla desde el principio al fin. No sé por qué, es una película que desde pequeño me llama mucho la atención. Después no dista mucho o sea, no es tan espectacular a lo mejor como puede ser Ben-Hur o Los 10 Mandamientos, que Los 10 Mandamientos yo recuerdo que la primera vez que yo la vi, la de Charles Heston, me dejó bastante fascinado la forma en la que están hechos los efectos especiales. Creo que ganó el Oscar ese año a efectos especiales y no para menos, porque la imagen en la que Charles Heston levanta los brazos y el río, el mar Rojo se eleva y me parece, vamos, que es como si estuviera hecho de verdad. O sea, me parecen los mejores efectos especiales que se podían haber hecho en aquella época. Sabiendo que no había técnicas de animación por ordenador ni nada, pues con eso. Sí. O sea, yo no sé cómo lo hicieron, pero a mí me parece que eso, la primera vez que lo vi fue de verdad. Y lo vi de chico. Y bueno, yo siempre eso, me quedo con Rey de Reyes. Y con ello, pues, yo doy ya... con esto yo creo que yo ya por finalizado el programa. Bien, vamos a intentar esta vez despedirnos, Fran, a la primera, a la una, a las dos y a las... Me has pillado. Bueno, nada, daros las gracias a los tres y nada, sobre todo a Nacho y a Carlos, que es la primera vez que participamos en este programa. Jordi, tú ya has participado antes, pero por lo menos ellos dos, la gente que nos ve, les ve la cara por primera vez y espero que no sea la última, eso por supuesto. Si queréis decir algo... No, nada, un placer. Bueno, yo una última recomendación. Tenéis que ver Nadie sabe nada. No, nadie sabe, nadie conoce a nadie. Eso es. La volví a ver y me parece infumable, me parece horrenda y me parece que esté rodada en mi ciudad no le hace ningún favor a mi ciudad. Simplemente quería decir eso. Ha envejecido mal. Bueno, pues con esa peli nos quedamos y venga. Nada, esperemos que os haya gustado tanto escucharnos como a nosotros hacer el programa y os esperamos la siguiente entrega de 35 milímetros Live. Hasta la próxima. Hasta luego.